Desde este momento el país elige Made in Paraguay con Leo Rubín. Made in Paraguay, un programa con código. Es presentado por Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Universidad Privada del Guairá, el poder de la excelencia. Gripsil, día y noche. En crecimiento va al caudal, el tiempo cómplice del viento en sueños hace raudal. Flotando en ríos de humo en constante movimiento, a veces uno se hunde y otra sale ileso. Sistema tormentoso, el aire húmedo se condensa, el mecanismo de calor que alimenta todo lo revienta. Y a su paso, el núcleo y la fe toman más fuerza cuando su mitología en espiral la tierra golpea. Muy bien, estamos arrancando Made in Paraguay aquí por C9N, 20 horas puntualmente como cada domingo. Mauri y las cigarras es la cortina del día de hoy. El huracán se llama este tema. El video está muy bueno, lo pueden ver también en YouTube, así como también pueden ver este programa en YouTube, ya sea en vivo o en diferido. Hoy vamos a tratar dos temas muy, pero muy importantes. El primero de todo tiene que ver con el transporte público. Muchísima gente a diario utiliza este servicio, muchas veces lo sufre. Hay un proyecto para eliminar el subsidio, muchos tienen miedo si eso va a generar una suba o no de pasaje. Vamos a aclarar absolutamente todo, así que no se muevan de la pantalla de C9N y más tarde vamos a hablar de la idea de fusionar ministerios entre los cuales quieren meter todos, de la mujer, de la niñez, todo en un ministerio llamado La Familia. Y hay una concejala colorada que dijo que este es un mamotreto jurídico y no puedo estar más de acuerdo con ella. Así que vamos a tratar ese tema en un rato más. No se muevan de la pantalla, que hoy tenemos dos temas muy, pero muy importantes. Poneme más el video, disfrutamos de Mauri y las cigarras. Dale. En crecimiento va al caudal. Bueno, senador, líder amarilla, ¿cómo te va, senador PLRA? Qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches, Leo. Un saludo para vos, para toda la teleaudiencia. Bueno, contento de compartir acá con el señor Ruiz Díaz de Cetrapan este espacio, ¿verdad? César, ¿cómo te va, querido? Nos volvemos a saludar. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Me encanta que podamos hablar del tema del transporte público porque es algo que, como dije, lo utiliza mucha gente, lo sufre mucha gente y queremos empezar contigo, César. Sí. Recordar un poco, el subsidio empezó en el 2011, creo, en la época de Lugo, si no me equivoco. ¿Cómo se implementó? ¿Qué significó esa implementación? ¿Y cómo era antes de que haya subsidio? Antes de la implementación del subsidio al transporte de pasajeros, sí, el pasajero o el cliente es el que terminaba pagando la tarifa total. Ajá. Una cuestión política que es la toma de decisión sobre implementar un subsidio, porque es importante recordar que el subsidio es una decisión política donde el empresario no tiene participación, voz ni voto. Entonces se decide en aquel momento de que el gobierno subsidiaría un porcentaje del pasaje. Es decir, si el pasaje cuesta 3.000, 1.500 paga el pasajero y 1.500 paga el gobierno en nombre y representación de cada pasajero bajo el rótulo de subsidio. Y así nació, y así fue. Es decir, que el subsidio es una prestación asistencial de carácter económico, pero muy importante la determinación final. No puede ser sine die, porque distorsiona el mercado, permite que el pasajero pague menos de lo que debe de pagar, pero los recursos son cuantiosos. Entonces tiene que haber una delimitación y ese subsidio tiene que ir directamente al pasajero, pero bajo un régimen de inscripción. No subsidiar de manera universal porque creamos ciudadanos de primera y de segunda. No nos olvidemos que este subsidio solamente está en Asunción y área metropolitana, no existe en Ciudad del Este, no existe en Encarnación. Entonces, hay ajustes que se tienen que hacer, obviamente, con este paso del tiempo. Senador, vos estás presentando un proyecto para eliminar el subsidio. ¿Es así o si nos puedes explicar mejor? Claramente, Leo, yo presenté un proyecto de ley
presentamos porque varios senadores firmamos al final, Sí. donde se elimina esos 40 millones de dólares que hoy se está pagando anualmente a los transportistas, ¿verdad? En total, en todo este tiempo, hubo un desembolso ya de aproximadamente 220 millones de dólares. Y entendamos que esto se implementó en el 2011, como bien se dijo acá, ¿verdad? 2011. Hoy estamos en el 2025, son 14 años. Y un subsidio puede establecerse, pero en forma temporal, o sea, por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se mejore el servicio al transporte público, hasta que mejore el servicio para que el beneficiario final, que es el usuario, pueda realmente tener un servicio de transporte eficiente. Hoy, a 14 años, no se produjo eso, no hay un servicio eficiente. Los ciudadanos se quejan, pero todos los días del mal servicio que se provee, de las reguladas que tienen problemas, o sea, en vez de salir 3 vehículos en una hora salen 2 o 1, y bueno, esperan mucho en las calles, todo eso que ya sabemos. Entonces, desde el punto de vista práctico, realista, de un subsidio no tiene razón de ser tanto tiempo. Segundo, tenía que haber un plan del gobierno cuando implementó esto, de mejorar el servicio integralmente, ¿verdad? Ya sea por arriba, llámese trenes, o por abajo en forma subterránea, alguna solución para la gente del área metropolitana. No se hizo tampoco eso. Entonces, ahí es responsabilidad del Estado en todo este tiempo. Entonces, también choca con artículos constitucionales, Leo. Esto es discriminatorio. ¿Por qué discriminatorio? Porque precisamente, como se dijo, solamente de los impuestos de todos los paraguayos, de gente de Ciudad del Este de Encarnación, pagan sus impuestos, pero se aplica solamente a la gente de área metropolitana. ¿Por qué los pasajeros que viajan a Ciudad del Este de Encarnación y demás no tienen ese beneficio? Entonces, para que yo termine más la idea, ¿verdad? Entonces, es discriminatorio y sabemos que nuestra Constitución garantiza la igualdad de condiciones para todos los paraguayos. En este caso no se da eso. Tampoco se produce el libre mercado, la libre competencia tiene que ser para todo tipo de emprendimientos, porque nuestra Constitución habla de que todo paraguayo debe traer una actividad lícita, pero en igualdad de oportunidades, dice. ¿Y por qué solamente el transporte, el sector transporte en general, tiene que pagarle el Estado? ¿Por qué no se le paga, por ejemplo, a las cantinas, a los pequeños comercios, qué sé yo, a la farmacia? O a la campesino con la producción de tomate cuando la pierde. De tomate o de chía, o sea, si vamos a entrar en un Estado, hablo del Estado, claro, subsidiario, nosotros, ¿qué es lo que va a pasar de todas nuestras producciones comerciales, industriales y de servicios? O sea, se va a subsidiar todo y vamos a hacer una bomba de tiempo. Esto no se puede alentar si fue por un plazo determinado, repito, para salvar una situación, qué sé yo, de una Pero disparada. la idea del líder es eliminar 100%. Eliminar 100%. Okay. Vamos, y que se rija en la competencia, o sea, que el mercado regule vamos a ampliar eso porque la primera pregunta que ya muchos han hecho por las redes es si va a salir más caro el pasaje, pero vamos a llegar a ese punto. César, ¿cómo se calcula cuánto es el pasaje por mes, digamos? O sea, ¿cómo se hace el cálculo, digamos? Hay una estructuración en base a un... O sea, pero no el pasaje. Te voy a preguntar primero cómo se calcula el subsidio realmente. ¿Cómo se hace el cálculo del subsidio? Lo primero es el pasaje. Se determina el precio del pasaje en base a costos fijos y costos variables, donde existen una serie de componentes que hacen a esa estructuración y determina un número. Sí. Digamos, por jugar con un número, 5.000. Entonces el gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, decide cuánto va a pagar el pasajero y cuánto va a ser el subsidio a fin de completar ese monto que se ha arribado. Ese es el funcionamiento integral. Es decir... Quiero levantarme un ratito nomás para que veamos este número, si estamos de acuerdo, César y senador. Desde el 2014. Sí. Estas son las cifras del subsidio. No sé por qué en este año fue menos. Empezó en 58.000, 20.000, 22, 21, 30, 52. A partir del 2021 ya saltamos casi al doble. Estamos hablando de 133.000 millones. Estamos hablando. Y acá vamos ya, el último del 2024 son 347.000 millones. Esta cifra ya casi no se puede, ya no sé ni cómo pronunciarla, pero hoy hice el cálculo y me salía 175 millones de dólares más o menos en estos 10 años. ¿Es correcto, César? Correcto. ¿Y cómo se llega a esa cifra? Es lo que te pregunto. ¿Por qué esa variación y por qué ese salto? Eso. Por la decisión política. Ok. ¿Qué quiero decir?
Nosotros tenemos hoy que los pasajeros o clientes siguen pagando 2.300, lo mismo que pagaban hace 15 años. Entonces, al crecer ese número de la tarifa, el costo total, se mantiene invariable lo que el pasajero paga, pero crece el subsidio. Por eso ese crecimiento que se va dando gradualmente, mes a mes. Hoy, repito, el pasajero sigue pagando lo que pagaba hace 10 años atrás. ¿El mismo monto? El mismo monto. Sigue pagando 2.300 guaraníes y sigue en el servicio convencional y paga 3.400 guaraníes en el servicio diferencial. ¿Por qué algunos cobran más que otros? A ver, hay otra placa, creo que también tenemos del transporte. ¿Cómo se discrimina esto? ¿Por qué las empresas...? El subsidio es una prestación que va dirigida en función a la cantidad de pasajeros que transportó una empresa. No, es otra placa que habla de quién recibió más y quién menos. Claro. Sí, explícame nomás. Hay empresas que tienen 20 buses, pero hay empresas que tienen 130 buses. Ya. Obviamente aquella que tiene más buses cobra mayor subsidio porque también en contrapartida su operación de 130 buses tiene mayor costo, mayor kilometraje. Ajá. Entonces por eso es la variación. Ajá. Bueno, entonces te preguntaba, senador, ¿qué pasa con el pasaje y cuál es la alternativa, digamos? Porque muchos dicen va a subir a 6.000 más o menos el pasaje si es que se va el subsidio. Hay que sincerar el precio del mercado seguramente cuando se establezca la libre competencia, ¿verdad? De cuánto es lo que va a ser el costo real del servicio y si el Estado garantiza también la participación de empresarios nuevos que quieran ingresar a competir con una licitación abierta y sincera. Porque hoy en día lo que hace el Viceministerio de Transporte es direccionar los itinerarios. Se le da a fulano, a fulano, a fulano. Esa es la realidad del transporte. Entonces, si se compite realmente, seguramente entrarán empresarios nuevos, con capitales ya más importantes, donde van a seguramente generar buses de primer nivel. Van a empezar a atropellar, digamos, un negocio que a todas luces es rentable. A todas luces es rentable. Tenemos que tener en cuenta también que no se subsidia el pasaje de los internos. En San Lorenzo, en todos los lugares donde hay internos no se subsidia. Los pasajes que van, por ejemplo, acá a Cupé, esa gente que viene hasta Asunción, tampoco se subsidia. O sea, estoy hablando de la área metropolitana nada más. Sí, y subsisten las sí. empresas, trabajan las empresas, viven, comen ahí sus choferes, viven bien. O sea, igual, a pesar de que no tengan no tienen subsidio, pero igual esa gente trabajan y funcionan las empresas. O sea, todas estas empresas pequeñas bien, pero funcionan. Eso en cada interno de cada ciudad se puede ver. Eso es a modo de ejemplo nada más. Yo quiero decir nomás, acá lo grave es, Leo, y hay que ser muy sincero, que por ejemplo, se paga sobre el parque automotor, como 100 vehículos cobran subsidio, pero trabajan 50, porque 20 están en el taller, se descompuso, no trabaja, y ahí conociendo la corrupción imperante que hay en los gobiernos sucesivos. Entonces lo que hay es, se le paga igual por la cantidad de flota que... Entonces, inclusive... Trabaje o no trabaje. Trabaje o no trabaje, cobran. Uno. Salgan o no salgan, tienen que cubrir, como te dije, en una hora 3 vehículos tenía que salir, salió uno nomás, la famosa regular. Sí. El afectado es el usuario final que espera demasiado tiempo en la calle o sencillamente no tiene un servicio de calidad. Ese es el afectado. Y para terminar la idea, para redondear la idea, esa parte. Lo que yo te quiero preguntar nomás es, estamos hablando 40 millones y pico por año. Sí. ¿Dónde iría a parar esa plata en este caso? ¿Hay una idea de, bueno, eliminamos ese subsidio, va a algún otro lado o es una eliminación? Mi propuesta concreta es eliminar, que se deje de pagar al subsidio de transporte público, se elimine esto y que rija la libre competencia, como te dije. ¿Verdad? ¿Y cuánto va a costar el pasaje, César, en ese caso? El pasaje tiene su variación mensualmente, donde es estructurada en el Viceministerio de Transporte en base a una comisión técnica y bajo unos manuales. Sí. El último número está en el orden de los 5.700 guaraníes en el servicio diferencial y 4.473 guaraníes exactamente en el servicio convencional, que es una tarifa de enero a junio del 2024, que es la que hoy rige. Es decir, la última vez que se estudió fue de enero a junio del 2024. ¿Y si no hay subsidio, va a subir el pasaje? Y sí, porque el costo del pasaje es el que te menciono. Ahora, el subsidio lo que hace es, ¿cómo se paga ese pasaje? La mitad la paga el pasajero y la mitad el subsidio. Si alguien deja de pagar, alguien tiene que hacerse cargo. Claro. Ese es el momento de tomar la decisión. Claro, pero acá también estaba diciendo el senador que hay casos donde,
por ejemplo, un bus no funciona, una regular, igual cobran. No, es importante entender que el precio del pasaje se estudia en base a lo que se denomina una tarifa plana y se paga subsidio por cada pasajero transportado. Es decir, si el bus no trabajó, no tuvo ningún pasajero transportado, no puede cobrar ningún subsidio. Segundo, hoy el Viceministerio de Transporte, a través del arribo de la tecnología en el transporte público, sabe perfectamente cuántos buses circulan, cuántos kilómetros recorren, cuántas personas. ¿Por la tarjeta es Por eso? la tarjeta. Saben el geoposicionamiento de los buses porque todos y cada uno de ellos tienen GPS y ellos van monitoreando. Y dentro de su estructuración de costos, ellos determinan lo que se llama la flota promedio. Es decir, de 1.500 buses que existen y que no hayan trabajado un porcentaje por ser sábado, domingo o feriado, ellos la promedian. Entonces, hoy es improbable, imposible, de que se pague un subsidio a un ómnibus que no haya trabajado. Segundo, ¿cómo se determina si tiene la capacidad y la condición de salir a operar o no? Porque existen lo que se llaman las inspecciones técnicas vehiculares, donde los talleres, de manera directa y puenteando al transporte público, informan cuáles son los buses que reúnen las condiciones y que pueden estar habilitados. Caso contrario, se los da de baja automáticamente. ¿Y cómo controlamos nosotros como ciudadanos, senador, la calidad del transporte público? Está podrido el sistema, Leo. El sistema está podrido desde el inicio hasta el final. Todos los días vemos buses chatarras descompuestas ahí en la vía pública. No hay necesidad de ser demasiado inteligente. Vos cuando circulás por ya a cualquier área metropolitana ves vehículos que se descomponen. ¿Qué verificación? A lo mejor el ITV, que la Inspección Técnica Vehicular, pero hacen en los papeles, al solo efecto de habilitarlo y después pagarlo en el ministerio. Son cuestiones prácticas de la viveza criolla del Paraguay y no voy a profundizar porque, o si no vamos a distraernos del tema. Son realidades de la calle, no llega. Y ahora lo más grave es, no llega el buen servicio, quise decir. Sí. Y ahora lo más grave, digamos, salió un estudio del Banco Interamericano, creo que hizo, 7% de la población nomás ya está usando el transporte público de pasajeros. Si esto es cierto, si esto es cierto, te digo porque a pesar hay un estudio que salió la pasada en los medios de comunicación, 7%. 17 creo que. Después tengo la sí, bueno, después igual es poquísimo. El que yo leí era 7%, pero sí. Por eso te digo, si esto es cierto, quiere decir que 40 millones de dólares anual ya no compensa pagar eso. Y otra cosa... 15,3, pero ¿sabes cuánto es en Bolivia? ¿Cuánto? En La Paz. 90% usa el transporte público en La Paz. Sí, por la calidad del servicio. En Uruguay 53%. Yo estuve averiguando antes de venir. Pero sí, es poco y lo vamos a ampliar. Pero bueno, yo lo que quiero saber... Tu paralelismo nomás yo quiero contestar. Sí. Y con eso me detengo. Sí, sí. El precio de la carne subió de 40.000 a 90.000, a 80.000. Es realmente un golpe enorme para el bolsillo de todos nosotros y más del trabajador. Entonces, el jornalero. Entonces nosotros, el paraguayo va a aguantar un 500 guaraní, un 1.000 guaraní o no sé cuánto lo que se ajuste. Pero si tiene buen servicio. Si tiene buen servicio, sale de su casa y pasa a los 10 minutos un vehículo, un transporte público, como en otros países ocurre, claro que van a pagar los muchachos. La gente quiere buen servicio. Ese es el punto. Nosotros nos debíamos de salvar la situación. Y para salvar la situación ya se pagó 14 años de subsidio. Y eso es lo que no puede continuar, sí, Leo. Es momento de sincerar. Quitamos nosotros planteamos nuestro proyecto reutilización en otros rubros. Por ejemplo, que se le pague a los abuelitos de la tercera edad, ¿verdad? A los abuelitos de la tercera edad, que el 100% ya se le pague con esa plata. Pero hay otras utilidades. Pero se tiene que eliminar y que se compita libremente. En todo caso, empresarios que compitan. Eso quiero saber, César. ¿El rubro del transporte es rentable o cuál es la situación? El rubro del transporte público dentro de la estructuración tarifaria tiene hoy un margen de remuneración empresarial o rentabilidad. ¿Cómo se determina ese número? En función a lo que el Banco Central informe de cuánto es lo que se paga por un certificado de depósito de ahorro a un año, en promedio y mensual. Y eso está dado en el 7.5%, 8.1%, 8.2%, es muy variable. Y esa es la determinación de la rentabilidad del empresario del transporte público. O sea, hoy, pero ¿es rentable entonces?
tiene su margen de rentabilidad. Pero concuerdo con lo que dice el senador. ¿El servicio hoy es deficiente? Claro que es deficiente, señores. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la responsabilidad del gobierno nacional en su inversión en transporte público? ¿Dónde existen los carriles exclusivos? Es lo que quiero entender. ¿Dónde están los semáforos inteligentes? ¿Dónde están las paradas cada 500 metros? Ausencia total y absoluta de todos los gobiernos que llevaron adelante el transporte público. Es decir, la nula inversión en el transporte público por falta de una visión política y social de futuro hace que el transporte público sea pésimo y termina castigando al interés general de la nación, que son los pasajeros. ¿Y cómo se llama eso? Falta de voluntad política, falta de la inteligencia total y absoluta para manejar el transporte público. Falta de planificación. ¿Yo qué necesito para aumentar mi cantidad de pasajeros? Dignificar el viajar cotidiano para tentarte a vos, Leo, tentar al senador a que deje su coche y se suba conmigo. ¿Se va subido conmigo? Sí. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque de los 1.500 buses que tenemos en circulación todos los días, están atascados con los 260.000 viajes que hacen los coches. Y gente de las autoridades del transporte dicen, pongan más vehículos. Señores, si yo pongo 100 vehículos más en las calles, los vehículos tienen 14 metros, ¿se imaginan cuánto tiempo más voy a demorar el tráfico? Nadie se puso a pensar en eso. Acá tenemos que hacer carriles exclusivos pero controlados, no como lo que hicieron en la Transchaco, que repintaron un carril exclusivo que se hizo ya en el gobierno anterior y lo abandonaron. Hoy es estacionamiento de motochorro, motocarro, sí, lo mismo que la bicisenda acá en Asunción, ¿verdad? Está todo, sobre Palma está totalmente tenemos bloqueado. Que aprender a copiar lo que es ¿Y por qué no hay carril exclusivo? Por falta de voluntad política. Yo creo Mi que profesor en la facultad decía de que los carriles exclusivos no son democráticos. El gran profesor Jaime Lerner. Y sí, para mejorar el transporte público, él tenía 3 teorías y principios fundamentales. Tiene que haber voluntad política y por último, voluntad política. Sí. No existe. No se ha hecho absolutamente nada. Tenemos que irnos a la pausa sí, no. y seguimos en el próximo bloque. Te pregunto antes, senador, ¿crees que también podría haber buses públicos reales que sean, por ejemplo, de los municipios, como el caso de Ciudad del Este, que tienen su propia línea? O sea, no solamente privados, que los municipios, en Cali, hay otros montón de lugares en el mundo que son de los municipios, que puedan competir, o como Petropar compite con los emblemas, por decirte. Y creo que no va a solucionar el problema con eso, Leo. Pero después ya... ¿Estamos en pausa? No. Te hago esta pregunta y hacemos la pausa. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en la infraestructura. Hablo del departamento central. Sí. Central, todos los carriles, todas las avenidas, las calles ya están hechas. 12 metros, 15 metros como máximo. Ya no entramos más ahí, ningún carril especial, ni ninguna, nada. Tenemos que pensar irnos por arriba. O sea que acá se tiene que planificar, el Estado tiene que agarrar y decir, bueno, desde el mercado 4 hasta ir para Caraí, vamos a hacer un carril por arriba. Así como se hizo un poquito ahí cerca del Botánico, ¿verdad? Que ahorra el tiempo muchísimo. Algo así donde circule el transporte público. Si va a ser tren de cercanía o si va a ser colectivo, es cuestión de revisar, pero por arriba. Algo así tenemos que pensar. Claro, porque ya no entramos la cantidad de vehículos. Y suponete que se hace ahora y entramos 5 años más lo que vamos a poder cubrir. Porque sí o sí va a haber aumento de la población, aumento de gente que van comprando vehículos y 5 años, 10 años más nomás luego vamos a tener si ampliamos o mejoramos acá como estamos actualmente. Sí o sí tenemos que irnos en un segundo o en un tercer piso. Algo así tenemos que planificar como en otros países del mundo, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa, ¿les parece? Y seguimos con este apasionante tema. Ya volvemos. Seguimos. Te comentaba una placa. Ahora sí podemos poner la placa de cuánto es lo que se utiliza el transporte público según este informe que se hizo. Es 15,3%. Bueno, ahí van a poner enseguida. Ahí está. ¿Este es? No. Bueno, mientras buscamos, ese del INE. Esta fue la presentación que se hizo que estábamos hablando. Y bueno, ahí en esta presentación se habló de cuánto es. Y bueno, ahí se habló del 15,3% nada más usa la gente. ¿Y esto por qué es, senador? ¿Por qué crees que tan poca gente? Solo 15% y 40% de auto y moto 20% y así. No, evidentemente
Evidentemente la gente, el trabajador más humilde, hace el esfuerzo de comprar su propia movilidad. Para su moto, para su vehículo, para su autito. Su chileré, su lo que chileré, fuera. lo que sea, pero hace el mayor de los esfuerzos. ¿Por qué? Porque el servicio de transporte público hasta ahora no es eficiente, ¿verdad? Categórico. Ese es el problema real que tenemos que preocuparnos como Estado. Y de ninguna manera no estamos hablando de atacarle al sector empresarial que en este momento, porque vendrán después otra gente, ¿verdad? No estamos hablando de los que están, estamos hablando de un programa país que efectivamente no se hizo y la clase política es responsable de todo esto. Y bueno, pero ahora que nosotros estamos, tampoco podemos tirarle a los que pasaron ya. Nosotros que estamos, tenemos que ver la forma de plantear algo serio al gobierno nacional, alguna consultoría, juntarnos con la gente que entiende en la materia a profundidad y, no sé, plantear un préstamo importante y que se haga, o alguna forma de financiamiento para que se haga mejoramiento total, integral de transporte público a área metropolitana. Algo así tenemos que hacerle. ¿Y por qué siempre hay una pelea con ustedes, con Tetrapan, César? ¿Cuál es la raíz de esta situación? ¿Por qué el tira y afloje permanente? La falta de visión profesional para operar un sistema de transporte público. Y se sigue dando hoy. Pongo como un ejemplo lo que sucede en la realidad. El gobierno nacional recibe como donación del gobierno de Taiwán 30 buses eléctricos. No saben qué hacer con ellos y los van a licitar al sector privado. Era la brillante oportunidad de que el gobierno asuma esa propiedad y los opere, inclusive con pasaje gratuito, de ser posible, porque era una donación, no hubo inversión. Entonces, esa es la demostración tácita de que no existe la noción más básica de cómo operar un sistema de transporte público. Si el gobierno tenía la capacidad, el conocimiento para operar 30 buses eléctricos, dando pasaje gratis, iba a ser la motivación para que el privado haga el ejercicio de la inversión para competir con eso. Ni siquiera eso se dieron cuenta. Entonces, hoy ponen a licitación, van a poder poner al mando del sector privado y todavía no sabes dónde están las estaciones de recarga. O sea, ¿sabes qué pasa? Es poner la carreta delante de los bueyes y eso nunca tiene futuro. ¿Cuánto se tarda, me decías, de promedio en Asunción? La velocidad promedio en Asunción está en menos de 10 kilómetros, que de seguir así vamos a caminar al lado de nuestros autos. Y eso lo puede medir cualquiera. Menos de 10 kilómetros. A ver, una persona caminando normal, yo me acuerdo de mi papá, ¿no? Que se iba a Ñuguazú. Él se tardaba 5 minutos por kilómetro. ¿Sí? Más o menos eso es lo que él... Y vos vivías a 3 cuadras de tu oficina. O sea, vos llegarías en 15 minutos y a lo mejor en auto tardás el doble. ¿Sí? Yo vivo a 3 kilómetros de mi oficina y al salir en hora pico demoro 45 minutos de reloj para llegar. ¿Y qué me decían los buses chatarra, senador? Y se tiene que sacar de circulación, se tienen que sacar de circulación. En primer lugar eso, pero lo que seguimos es lo mismo. Son medidas paliativas que ya se hicieron en algún momento, se sacaron algunos buses, después se llevaron ahí a utilizar en la área metropolitana o en el interior del país y bueno, y finalmente el sistema no mejora. No mejoramos hacia arriba, mejoramos hacia abajo, lastimosamente, remediamos lo que ocurre. Yo simplemente para ir redondeando la idea, Leo, esa plata de 40 millones de dólares en este momento para el Estado paraguayo es mucho. Hay programas sociales que no se están cumpliendo. Hay abuelitos de la tercera edad, y esto no es populismo, de verdad están pendientes de cobrar esa plata de 800. Están pendientes de verdad, demasiado. Todos los días me llaman a mí como presidente de la Comisión de Adultos Mayores y me dicen, acá hay la cobrata, acá hay porque están esperando esa plata, ¿verdad? Entonces, sin embargo, se les subsidia a un sector que tienen dinero, vamos a ser honestos, ganan plata, todos viven bien, pero no y si no es rentable pueden incursionar otra gente que puedan competir en licitación. Por eso yo hablé que se genera una competencia en todo caso de empresarios nuevos, que se llame a licitación itinerarios donde el servicio no es eficiente, y entren empresarios que tengan capital para invertir en todo caso, ¿verdad? Y con eso se va a generar a lo mejor calidad del servicio, ¿verdad? Entendiendo que lógicamente falta infraestructura, como dice acá el compañero, que el Estado tiene que poner, que no puede delegar, como por ejemplo el tema de las rutas, ya sea irnos por arriba, los carriles.
porque realmente nuestras rutas también son ya lamentables y ya son pequeñas, angostas para la cantidad de vehículos que ingresan en el área metropolitana. Todo eso también es una cuestión del Estado que tiene que solucionar, ¿verdad? Y se soluciona con una fuerte inversión y una planificación de por lo menos a 50 años. Exacto. 50 años, no así como lo que se quiso hacer ¿cómo se llama? Un metrobús ahí en Fernando La Mora, que aunque si es que se implementaba eso, igual nomás uno iba a tener mucho tiempo de duración porque como se dice, ya hay más vehículos y se va llenando nomás luego el tránsito, ¿verdad? Un tema que estás planteando, quiero entender bien el tema de los itinerarios, César, ¿verdad? O sea, eso es una especie de... ¿Cómo pensionar esto? Cosa juzgada, ya es algo que los perros... Te doy un ejemplo, pues yo vivo en San Bernardino, entonces tengo que pasar por Luque. La línea 30 es la única que va hacia el aeropuerto, por decirte. Yo miro, ayer estaba mirando, pensando en este programa, no ayer, en la semana, perdón, la gente colgada, ¿verdad? Días de lluvia, a las 6:30, 7 de la tarde en esa línea 30, unos buses horrorosos, viejos, antiguos. Yo digo, ¿por qué no pueden haber otra competencia? ¿Hace cuántos años que la línea 30 solamente puede hacer ese trayecto? Digo, como dice el senador, libre competencia, que entren 2, 3, a ver qué pasa. ¿Por qué no se puede tocar eso? Por la falta de planificación y el entendimiento de la operación, dije en un principio. El transporte público es la consecuencia de las decisiones que toma el gobierno. Fíjate, el transportista no fija el precio de su pasaje. El transportista no determina por qué calles va a circular. El transportista no determina que va a cobrar un subsidio. El Estado dice, te voy a pagar un subsidio y te dice cuándo te lo voy a pagar. Y te dice, te voy a dar un permiso por 7 años y me vas a firmar un contrato. Ah, ¿sabes qué? Te voy a pagar un subsidio, pero para que vos cobres el subsidio, vente para acá. Me tenés que firmar un contrato de adhesión. Es decir, nosotros tenemos que acercarnos y firmar un contrato para recibir un subsidio que no nos interesa. Yendo al punto que habíamos hablado principalmente. Y esto nació con unas declaraciones del señor ministro de Economía que dijo que hay que sacar el subsidio, hay que llevar a cero. Nunca estuve tan de acuerdo con semejante expresión. Qué importante saber eso. Lo presenta el senador, yo por unas cuestiones así me entero un día antes que eso iba a suceder y tiene nuestro total y absoluto apoyo. Desde el año 2023 existen notas presentadas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones donde decíamos, ojalá desaparezca el subsidio. Nos plantamos en esa situación. Los itinerarios, ¿por qué siempre el mismo itinerario? Falta de planificación, plan maestro de transporte, ingenierías de transporte. El transporte público no va a sufrir ningún tipo de reforma con leyes. Las leyes son papeles fríos que no tienen sentimiento. El transporte público se mejora con estrategias e ingenierías de transporte, con lo que mencionábamos previamente. Y ahí sí podría haber tal vez una invitación de inversión, hasta si se quiere internacional. Pero ¿por qué nunca ningún extranjero vino a operar en el transporte público? No tiene las garantías jurídicas. Y si miro las tarifas a nivel regional, veo que en la Argentina el primer corte, que son 3 kilómetros, tiene una tarifa. Cuando es más lejos ya tiene otro. Se remunera por kilómetros recorridos porque los kilómetros son los que determinan los costos. Tu automóvil, si vos viajas 10 kilómetros tenés un costo. Si viajas 20 kilómetros tenés un costo. Decime a mí que yo viajo 150 kilómetros todos los días. Y prueba de lo que estoy diciendo es esto. El sistema de transporte público remunera y paga por cada pasajero que se transporta. Hoy crearon el búho, que es lo único que circula desde las 22 hasta las 4 de la mañana, y le pagan por kilómetros recorridos. ¿Por qué? Porque empezaron a entender que esa es la metodología para dar servicio a la comunidad, a la población. Dijiste recién cuando dijo César que ellos están de acuerdo en eliminar el subsidio, que es importante eso. Eso es muy importante para nosotros, le va a dar fuerza a nuestro proyecto de ley, porque si los propios empresarios dicen, nosotros queremos que se retire el subsidio, entonces eso le va a dar fuerza. Yo creo que ningún parlamentario que nos está viendo, senadores en este caso, porque planteamos en la Cámara de Senadores, van a negarse entonces ya definitivamente de aprobar esta ley, se elimine el subsidio, que rija la libre competencia y bueno, y avanzamos después. Ahí vamos a ir viendo seguramente el mercado nos va a decir cómo podemos avanzar. Y el Estado que una vez también asuma su responsabilidad y vea realmente un proyecto de mejoramiento, pero integral, no así
paliativo como surgió este subsidio en su momento. Esto surgió por un plazo determinado seguramente, por un corto tiempo para salvar una situación, pero no podemos estar eternamente pagando subsidios. Lo dijo acá el propio empresario. Sine die, no existe. Claro. César, hay varias propuestas en el Parlamento. También José Oviedo presentó otra, el senador José Oviedo, Hablan surgió en diputado una intención de pagarle a los pasajeros. Yo particularmente considero populista eso. No, por eso. ¿Por qué? Porque se le va a pagar al pasajero. ¿Y a quién pasajero? Y está el pasajero ocasional, el que usa casualmente nomás. Y no es que todo el tiempo anda en colectivo, claro. ¿verdad? O sea, y los que vienen del interior. Pero el MOPC cobrar, también, o sea, MOPC también está queriendo hacer algún cambio en la dirección de transporte. Ustedes fueron convocados, hablan con la dirección de transporte. El MOPC lo que hizo fue preparar un proyecto de reforma del transporte. Y bajo mi humilde opinión tiende al fracaso. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Porque no existe en el mundo un proyecto que pueda prosperar que fue creado entre cuatro paredes sin la participación de todos los sectores que lo usan. Claro. Usuarios, empresarios, legisladores. Se hizo entre cuatro paredes con el famoso copiar-pegar, porque si vos lees partes de la ley, inclusive hay terminología chilena. Pues dice, los patios serán alquilados. Patio es en Chile lo que es la terminal. Acá no y a sé. eso estamos acostumbrados. El copiar-pegar no funciona. Funciona ingenierías de transporte. Me están queriendo mezclar la operación de transporte con modelos de asociación público-privada, APP. No existe. No existe. Las licitaciones que se hacen son nacionales e internacionales. Toda la vida fueron así. No existe un extranjero que haya venido a licitar. ¿Por qué? Porque en la Argentina, como te mencioné, tienen esa tarifa. En Chile tienen $2. Nos quieren comparar con Chile, pero vamos a Chile a operar en esas condiciones. El subsidio en Chile en el año 2023 fue de $1.000 millones, de los cuales el 70% era para transporte neumático sobre ruedas. Imagínense lo que es ese caudal de dinero. Hoy imposible pensar en el Paraguay. Acá hay que hacer una Pero entonces en esta convocatoria del MPC ustedes no participan. No, hicimos reuniones donde nos informaban lo que ellos decidieron, pero después viene el punto final. Todo proyecto que se haga tiene que tener inexorablemente dos patas en su aterrizaje. La garantía jurídica de su ejecución y el presupuesto para llevarlo adelante. Miro el presupuesto general de gasto, veo que no existe dinero, ¿con qué dinero lo vamos a hacer? Tantos entes reguladores también no son un problema. Del transporte me refiero a ver, MOPC, DINATRAN, los municipios, hay amparos judiciales, o sea, ¿cómo sacamos todo eso ahí para que esto se libere? Yo tengo bien claro que cada uno tiene su función, ¿verdad? DINATRAN, por ejemplo, del interior, ¿verdad? Pasajeros y de carga del interior. Creo que el que se encarga acá, área metropolitana, donde se paga el subsidio, es Viceministerio del Transporte. Claramente es el Viceministerio del Transporte, o sea, el Gobierno Nacional a través del Gobierno Nacional, si vamos a ponerle nombre, ¿verdad? A través de su ministra, en este caso, de Obras Públicas. Pero los municipios también meten su cuchara. ¿Los municipios qué es lo que cobran ahora? ¿Qué cobran los municipios ahora, César? Cuando yo era intendente cobrábamos habilitación, cuando habilitaban en nuestros municipios. Después nada nos pagan en los municipios. Y esta cuestión de que entran a Asunción los buses del interior, ¿qué me decís? Bueno, eso también contribuye por alguna medida a ver más vehículos dentro de la ciudad. Pero por supuesto, y ahí entra un papel muy importante lo que acabas de decir, uno de los grandes problemas es la gobernanza. Sí. Los ómnibus que tienen que llegar a Asunción del interior, como en cualquier país del mundo, llegan hasta cierto punto. Exacto. Y de ahí se distribuyen. Acá entramos todos a Asunción. ¿Y por qué se permite eso? Por la falta de gobernanza. Pero es el Viceministerio de Transporte. Tenés un pensamiento del Viceministerio de Transporte, que es una autoridad de aplicación. Tenés en paralelo a la DINATRAN, que es otra autoridad de aplicación. Tenés la Municipalidad de Asunción, que es otra autoridad de aplicación. Y tenés todos los municipios aledaños, donde la mayoría de los propietarios de esos ómnibus internos son concejales municipales. A eso es lo que voy. Pero por supuesto, las cosas sean dichas como corresponde. Esa es la verdad. Entonces, tenemos demasiados caciques y pocos indios para trabajar.
A eso me refería yo, senador, es lo que él acaba de decir. También es una cuestión política ahí. Pero evidente. Yo creo que todo lo es político. Yo no, estoy, no, pero aparte digo nomás acá... Sí, pero el órgano regulador, el principal, pues es el ejecutivo, el poder ejecutivo. Quiero dejar bien en claro eso. Sí. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo es, primero, lo el que maneja el 97% del presupuesto general de gasto de la Nación. Sí. Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Transporte, DINATRAN, ellos ponen. Tampoco pueden coordinar ni siquiera entre ellos ahí. Y finalmente los municipios que son autónomos en alguna medida permiten en su territorio o algo, hasta ahí lo que entran los municipios principalmente, ¿verdad? Entonces, en todas estas cuestiones, yo me acuerdo cuando era intendente de Villa Elisa, una pequeña anécdota, sí. Por orden judicial era que entraban a operar la gente de CACUP. Exacto. De CACUP por orden judicial, no podían entrar hasta cierto punto, más tenían que entrar, pero entraban hasta Villa Elisa, pasaban todo por Villa Elisa, o sea, área metropolitana ya, sí. Por orden judicial. No sé si esas cosas terminaron ahora, pero... Esa era la modalidad en que seguían operando, ¿verdad? Sí. Hubo para beneficiarle al pasajero que pagaba un solo pasaje, pero sí. En el fondo era otro. Bueno, pero en otros países también uno puede comprar un pasaje por tiempo también, 2 horas, y yo me bajo acá, después me subo acá, incluso puedo intercambiar entre subte, transporte público. Ahora yo estuve en Europa, volví a ver tranvías, digo, pucha, yo me acuerdo cuando era chico que habían tranvías también, y uno le cree que eso es del viejazo, sin embargo el tranvía te ahorra un tiempo brutal. Pero ¿sabes cuál es una de las alternativas de solución a la gobernanza? La creación de un ministerio del transporte. Yo propuse cuando era candidato. Sacame todos esos viceministerios donde Exacto. Son cupos de mis amigos políticos así para mismo. Cobrar un sueldo. Un ministerio de transporte que se encargue del transporte terrestre, fluvial, aéreo. Exacto. Y que tengan la capacidad de generar modales de transporte. ¿Qué son los modales de transporte? Vos salís en tu automóvil y te vas al aeropuerto. Te subís a un avión. Ahí ya cambiaste de modal. Cuando llegaste a destino hay un transfer que te espera en una camioneta. Ese es otro modal. O te vas caminando y subís a un subte. Es otro modal. Esos modales no existen en Paraguay. ¿Por qué? Si existen en todo el mundo. Porque no tenemos plan maestro de transporte. Alguien que entienda y que pueda llevar el carro del transporte adelante. No me pueden poner como viceministro de transporte. Pero hace 25 años escuchamos siempre lo mismo, 30 años. ¿Quién fija el viceministerio? ¿Quién fija las autoridades? Pero yo no puedo ir a construir un edificio que me lo construya un abogado. Tiene que ser un arquitecto, un ingeniero. Tiene que ser un técnico. Hoy puede ser un político, pero que ponga al lado gente que entienda, digamos. Bueno. O sea, la decisión política toman los políticos, bueno. Pero que me pongan un... Y no existe. No es por eso estamos como estamos. Es por tecnócratas, ¿verdad? O sea, esto no es discurso. ¿Qué pasaría si se hubiera hecho el Metrobús? Vos decís que no se solucionaba. No, desde mi punto de vista no se iba a solucionar. Nunca luego fue con la intención de solucionar. Solamente de chuparse algún dinero los que estaban en el cargo en ese momento. Solamente eso. Nunca iba a solucionar nada. Porque iba a ampliar el carril, unos vehículos que iban a llegar hasta cierto punto, pero finalmente se iba a llenar esos carriles de vuelta por la cantidad, por el crecimiento poblacional nada más, por el crecimiento poblacional. Pero quiero nomás destacar acá el sinceramiento del señor Ruiz Díaz. Reconocemos todos que es una cuestión política. Los gobiernos sucesivos del Partido Colorado no hicieron nada de transporte público, a pesar de que aumentó la deuda de 12.000 millones de dólares, de 2.800 millones de dólares a 19.000 millones de dólares desde el 2012 al 2025. En 2012 debíamos 2.800 millones de dólares, ahora debemos 19.000 millones de dólares y el transporte público, chau, nada, ahí no mejoró nada en todo este tiempo. O sea, si hablamos de plata, que no hay plata, que no hubo inversión, es mentira, nos endeudamos y no hubo mejoramiento. Quiere decir que definitivamente los sucesivos gobiernos del Partido Colorado no tuvieron esa capacidad de planificar algo a 30 a 50 años. Eso es lo que la gente que se plaguea todos los días ahí en la calle, que tienen problemas cuando esperan su colectivo, que tienen problemas cuando se plaguean por el transporte público, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Porque definitivamente la gente se plaguea y después se van otra vez y votan de cualquier manera y después se plaguea otra el siguiente periodo y se plaguea otra el siguiente periodo y bueno, son las cuestiones que a veces este pequeño espacio sirve un poco para reflexionar también sobre esos temas, ¿verdad? Sí, y ya nos estamos yendo. Finalmente, hay un proyecto, por ejemplo, de ampliar algunas rutas, ¿no? Una tiene que ver con
la ruta Luque-Samber, otra que vaya hacia Areguá, y se habla de una autopista de 6 kilómetros por Luque. Y estuve escuchando, estamos hablando de 180 millones de dólares. Y escuché a algunos especialistas que dicen, en vez de gastarse los 180 millones de dólares en volver a hacer más autopistas, ¿por qué no se invierte en el transporte público? No sé, en trenes o buscar la manera de generar la infraestructura para que el transporte funcione, digamos. Una de las enseñanzas primarias cuando se analiza el transporte público es dignificar el viajar cotidiano de la gente. ¿Qué significa? Invertir en carriles exclusivos de lo que hablamos. Si yo construyo más viaductos, voy a tentar a la gente que compre más autos. Tengo que tener un control acá también sobre las motos. Nosotros lo que estamos haciendo, estamos metiendo entre las piernas de nuestra gente que andaba en bicicleta, le metemos un motor de una moto. Consecuencia, accidentes. ¿Cuánto le está costando hoy al Estado esa situación? Pero todo esto se puede empezar a mejorar en una gran concertación en una mesa de trabajo y no en una habitación de 4 paredes. Gracias, César, por tu tiempo. Un placer y mis respetos. Senador, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Leo. Vamos a hacer una breve pausa. Después de la pausa vamos a hablar de la idea de eliminar el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y de este llamado mamotreto jurídico y también de las declaraciones de Leite que comparó el criadazgo con el tereré. Después de la pausa. Les decíamos que íbamos a hablar del tema del intento de eliminar el Ministerio de la Mujer. Estoy con dos mujerazas. Rosana Rolón, ¿cómo te va, Rosana? Muy bien, Leo, un saludo para tu audiencia. Hola, Fío, ¿cómo estás? Fiorella Fioresteri, ¿cómo estás, Fío? Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, contenta de estar acá contigo y con una gran compañera, amiga y colega, Rosana. Bueno, por si no saben, las dos son concejales de Asunción y han tomado postura sobre este tema, por eso las invitamos y además es muy interesante ver cómo se puede alrededor de un tema en común, digamos, porque a veces parece que siempre tiene que estar peleados los colorados y los liberales, algo absurdo, es que podemos estar sentados hablando y creo que en sintonía. Fiorella, ¿cómo te enteraste de este tema del intento de eliminar el ministerio? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te tomó? Bueno, realmente era lastimosamente una información política, de políticas públicas que se venía ya mencionando preocupantemente una intención de bajo un disfraz de fusionar nada más unos ministerios buscando una mejor administración, dicen ellos, en el único argumento que ponen en las 3 hojas que tiene el proyecto que presentan. Se venía mencionando una fusión bastante confusa y se concreta con la presentación y la firma de estos senadores que así lo hacen oficial, ¿verdad? Ellos dicen fusionar para un mejor desempeño y administración los ministerios de la mujer, niñez y adolescencia y la juventud, cuando en realidad estamos convencidos que esto lo que busca es invisibilizar una problemática social que tiene diferentes rostros y que lastimosamente conocemos que en el Paraguay el rostro de la vulnerabilidad en la mayoría de los casos tiene rostro de mujer y de niños. Rosana, cuando hiciste un descargo, hablaste de un mamotreto jurídico, no puedo estar más de acuerdo. Explicarle a la audiencia por qué dijiste eso. Bueno, en realidad este es el segundo proyecto que se presentó en la Cámara de Senadores. El primero fue con la presidencia de Mario Abdo Benítez. En ese gobierno de transición ya había ganado Santiago Peña, presenta su proyecto sobre la administración pública que él quería, el Ministerio de Finanzas, sobre el Ministerio de Hacienda que la habían reemplazado y luego presentan otro proyecto donde ahí estaban las fusiones. Sí. Ese proyecto de ley que luego se trata en el Senado, al final quedaron en un acuerdo entre los senadores y las senadoras con el presidente de la República, Santiago Peña, que no se iba a tratar la fusión del Ministerio de la Mujer. Entonces eso quedaba así en aquella sesión que luego pasó a diputado y luego fue a la presidencia para que se promulgue. Y luego aparece este segundo proyecto de la mano de Elizarela, la esposa del intendente de Asunción, y ella con algunos senadores firman este proyecto con una exposición de motivos de media página y con los articulados, como había mencionado Fiorella, que son solamente por razones económicas, que este proyecto se considera un oprobio al gran presupuesto general de la nación, es realmente un ahorro sustancial que se iba a hacer.
Sin embargo, como sabemos, el presupuesto del Ministerio de la Mujer solamente es el 0,04% del presupuesto general de gastos de la Nación. No es ningún presupuesto importante como para que pueda ser considerado como algo trascendental ese cambio que iban a hacer con esa fusión. Pero seguí pensando que es un mamotreto jurídico. Es un mamotreto jurídico porque es una vergüenza para las mujeres paraguayas, que la historia de la mujer paraguaya, que el trabajo, la lucha, el sacrificio de todas las mujeres que lograron el Ministerio de la Mujer, que sea una institución preponderante para el Estado paraguayo, sea conculcado por unas cuantas líneas de una página que firmaron así porque sí. Es una falta de inteligencia. La persona que hizo esto, lastimosamente, es otra mujer que no tiene luego ninguna vocación, por lo visto, y conocimiento de lo que es la lucha de la mujer paraguaya. Porque también le quiero hacer recordar que la institucionalidad del Ministerio de la Mujer se forjó también con una lucha que ha venido desde la heroica mujer guerrera paraguaya en la época de la Guerra de la Triple Alianza, cuando salieron a pelear las mujeres con sus hijos, por las causas que sea, por defender su familia, su país, entregaron sus bienes, entregaron todo, eso es innegable, hay evidencia científica de que eso ocurrió. Y de repente ocurre esto, hacen caso omiso de esa lucha que luego viene con Serafina Dávalos y otras mujeres que empezaron a luchar por el sufragio en el Paraguay de las mujeres, y recién, imagínate, comienzo del siglo XX, y recién en la segunda mitad del siglo XX nosotras votamos, en 1961. Mercedes Sandoval de Giempel, Isabel Arruga Vallejos, organizadas en la Liga Paraguaya de los Derechos de la Mujer, ya sin importar que sean coloradas, liberales y de cualquier otro partido o grupo social o político de la época. Se logró el derecho político al voto después de tanta lucha. Y luego de eso otra vez viene la Constitución de 1992, cuando más de 200 organizaciones se juntaron para hablar de la problemática de la mujer. No solamente el tema de la igualdad que se trasluce en el artículo 46 y siguiente, ¿verdad? La igualdad entre el hombre y la mujer, se consagra esos derechos humanos. En el propio preámbulo de la Constitución Nacional dice que somos un Estado social de derecho, democrático, pluralista. Y si estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de un sector vulnerable que no solamente en Paraguay, sino en la humanidad entera, siempre ha sido relegado a un tercer o cuarto plano. De haber sido cosas, hoy somos personas, gracias a esa Constitución de 1992. Gracias a esa Constitución nosotros tenemos plenos derechos de ejercer, inclusive en una época, allá por 1950, no tenían derechos sobre sus hijos. Solo el hombre ejercía derechos sobre sus hijos, la patria potestad estaba solamente para ellos. Y eso cambió todo. ¿Por qué? Porque las mujeres se organizaron. Hoy una mujer que nace con sus plenos derechos. Y cuando yo le veo en la tele hablando y diciendo, yo soy una CEO de tal empresa o yo soy líder, es porque detrás de eso hay una lucha centenaria que costó sangre, sacrificio de muchas mujeres paraguayas y muchas mujeres en el mundo. Porque y ni qué hablar, de los casos de feminicidios, por ejemplo. Vamos a traer eso a las políticas públicas. Y te quiero contar y darte un ejemplo de lo que hacía Gloria Rubín. Por decirte, todo lo que trataba el tema de políticas que debería el Estado hacerse responsable también, estaba a cargo de las organizaciones de mujeres, como te dije. Un antecedente, la Liga Paraguaya de los Derechos de la Mujer. Otro antecedente para tratar los temas de violencia era el caso de Gloria Rubín con su cuñada. Esa organización trabajaba. ¿A dónde te ibas a ir a recurrir si eras golpeada y querías la seguridad de que alguien te ampare? Te iba a lo de Gloria. Esa era nuestra realidad, y otras organizaciones no gubernamentales que trabajaron en la vida cotidiana de la mujer paraguaya común y corriente que lucha para sustentar su hogar. Y luego aparece la ley del divorcio, donde eso divide la familia paraguaya, y esa construcción, ¿verdad?, de que estamos, el hombre y la mujer, está construido el edificio social, el matrimonio, eso se desbarató cuando aparece también el tema del divorcio, que hace que la posibilidad que le da a un hombre y a una mujer de volver a casarse o de hacer una vida totalmente independiente, ¿verdad? La mujer se hace cargo de su familia, o en casos muy excepcionales el hombre. Entonces cambia
cambia el expertise de la mujer paraguaya, ¿verdad? Con todas esas conquistas sociales. La ley del matrimonio, esa ley número 1 también establece que al casarte vos ya tenías la administración de tus bienes. Todo lo que tenías de soltera ya era tuyo, no como antes que era ya eso era como una dote. Sí. Sin embargo, con esa ley ya se dividen los bienes. Quiero hablarte del feminicidio porque Fiorella me decía que tenías un testimonio que, bueno, ahora no podemos poner por una cuestión nomás del video, pero ¿qué pasaba ahí? Pero realmente, Leo, y como para que la gente pueda también entender el por qué, porque se está queriendo satanizar esto, Leo. Yo creo que eso es muy importante de aclarar, ¿verdad? Preocupantemente, este grupo de personas, que yo no identifico en una sola, porque lastimosamente no es una sola, son varios senadores los que firmaron, tienden a extremizar los puntos y querer plantear a este proyecto, imagínate lo peligroso, a plantearlo como un proyecto que te muestra un ministerio de familia, que repito, lo único que tiene de familia es el nombre. Porque cualquier institución que debilite a la mujer, que es la columna vertebral de la familia paraguaya, y eso no lo dice Fiorella Forestieri, lo dicen las cifras, lo dice el mismo Estado con sus cifras. Realmente, de 5 niños que nacen, Leo, 4 de los niños son extramatrimoniales. Esa es la realidad del Paraguay. Aunque les guste a algunos o no les guste a otros, esa es la realidad. De 700, y es lo que yo traje, de 771 casos que tuvimos de denuncias de abuso infantil, 65 fueron por el abuelo, 34 por el abuelastro, 142 por el padrastro, 182 por el padre, 123 por el tío, 65 por el hermano, 18 por el primo, 77 por el vecino, 24 por el docente, entre pares 21, de desconocidos solamente 20. De 771 casos de abuso sexual en niños, solamente 20 fueron por desconocidos. Si vos, en vez de fortalecer los ministerios sociales, los ministerios que atienden a los sectores vulnerables, en vez de fortalecerlos, los fusionás, ¿a dónde vas a mandar esta realidad triste y tenebrosa del Paraguay? O por ejemplo, el ejemplo que te quería mostrar, y lo hacemos con mucho dolor, Leo. Yo sé que vos no vas a entender porque sos hijo de una gran luchadora por las mujeres, porque nosotros le revictimizamos a estas mujeres que ya demasiado sufrieron en su vida y ahora tienen que salir. Pero este caso que te quería mostrar, ella fue valiente una vez más y se fue a la audiencia pública. Y en la audiencia pública ella levanta el brazo derecho, agradeciendo al Ministerio de la Mujer, porque a pesar de haber perdido la mano, seguía con vida y con ganas de vivir gracias al sustento que le estaba dando el Ministerio de la Mujer en este año. Esa vida, ¿cuánto vale, Leo? Yo te pregunto, ¿quién le puede poner un presupuesto? Haya sido solo una mujer a la que el Ministerio de la Mujer le haya salvado. ¿No vale acaso? El Ministerio de la Mujer representa $1,5 millones en el presupuesto de la nación, 25.000 millones de guaraníes. Correos paraguayos, 92.000 millones de guaraníes, Leo. ¿Quién manda un correo? El ferrocarril tiene 3 veces el presupuesto de la mujer. Ni vía ya no hay. Nadie se sube al ferrocarril, no existe. O sea, es mentira. En realidad lo que buscan es no dejar de ver la realidad, la triste realidad, invisibilizar todo lo que mi compañera Rosana mencionó, que tanto costó conseguir y que aún nos falta mucho más, porque en cantidad de feminicidios, que es lo que nos dicen, el Ministerio de la Mujer no funciona. De hecho, lo que nos están diciendo es, la lucha de ustedes nunca tuvo ningún tipo de resultados. Yo te cuento, Leo, de feminicidios en el año, y traje para mostrar, porque yo me quiero basar en números, no en discursos, ni de odios ni de antiderecho, porque para mí lo que esta gente hace es un discurso antiderecho. En vez de avanzar, ellos quieren retroceder lo que ya tanto nos costó. Y lleva solamente, sí. Ellos dicen, tiene 30 años el Ministerio de la Mujer, pero por favor, ¿qué es 30 años? 30 años no es nada.
30 años de la historia no es nada. Sin embargo, en el 2023 tuvimos 24 casos de feminicidios en el Paraguay. En el 2024, 15. Y en el 2025 llevamos 8. Esa es la realidad. Y justamente eso quiero trasladarle a Rosana. Un ministerio fusionado va a hacer que el Ministerio de la Mujer tenga menor rango, obviamente, ¿verdad? Porque va a ser minimizado absolutamente. Entonces, ¿cómo se van a abordar estos temas de coacción sexual, temas de feminicidio, temas de violencia familiar? ¿Cómo se va a abordar sin ese ministerio? Justamente se hizo por ley la creación de la Secretaría de la Mujer en el año 1994 por la ley número 34 y luego 20 años después se pide para que sea una ley también como ministerio, ya con el título, el rótulo de una institución preponderante para el Estado paraguayo y formando parte del Consejo de Ministros, porque eso es lo importante, porque tenés que entrar dentro del gabinete social para que vos puedas distribuir las políticas sociales que el gobierno de turno está generando para el país. Y en este caso, todas esas políticas donde se hizo el primer plan de igualdad de oportunidades, luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el plan de violencia, los albergues, porque si vamos a remontarnos cómo se inicia también, el impacto que tiene el Ministerio de la Mujer dentro de las políticas públicas. Ahí ya por primera vez en el año de su creación, el Ministerio de la Mujer asume la responsabilidad de crear, diseñar y ejecutar las políticas públicas a favor de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar sobre líneas directas. En el marco de la igualdad, en el marco del empoderamiento económico, por las causas que la violencia también genera, ¿verdad? Porque sabemos que en un entorno de una familia violenta, las razones son culturales, económicas, y la mujer tiene mucho miedo, ¿verdad? Entonces, si también el ministerio trabaja sobre el empoderamiento económico de la mujer, eso también le da cierta independencia a la mujer para que pueda desenvolverse el día que se queda abandonada. Porque también existen otras causas de abandono de una familia, ¿verdad? Cuando el padre se aleja, le deja sin ningún dinero para que pueda solventar su vida cotidiana. Bueno, esas son políticas públicas que el Estado asume con el Ministerio de la Mujer, dándole una herramienta para que ella pueda desenvolverse. Esas herramientas, mira, yo hice una investigación por mi tesis sobre el empoderamiento de la mujer en el caso del ministerio como institución preponderante del Estado paraguayo, y yo me di cuenta de los avances que tuvo el Ministerio de la Mujer. Con decirte que bajo el liderazgo de Honor Colorado, porque todos los firmantes casi son también de esa línea de nuestro partido, porque yo soy del Partido Colorado, en esa línea, en el año que fue Horacio Cartes presidente, recibimos los $650,000 del Banco Interamericano de Desarrollo para construir Ciudad Mujer. Sí, y Ciudad Mujer, Fiorella, según los datos proveídos ha atendido ya más de 80,000 mujeres. Estamos llegando casi a 150,000 y todos los servicios de Sedamur, el 137, que no solamente llamás para para que te actúe inmediatamente. Y todo eso quieren tirar por la borda. Eso se quiere tirar por la borda, pero hay que saber también de que la comunicación del Ministerio de la Mujer tampoco es demasiado... no es que llega mucho a la gente. ¿Por qué? Porque tiene alguna falencia seguramente que hay que ir mejorando, ¿verdad? Permitime hacer una pausa. ¿Sí? ¿Me permitías una pausa? Y ya volvemos. Seguimos hablando de este tema. Les quiero recordar que nosotros tenemos un código QR que va a aparecer ahí en pantalla. Ahí está, acá está. Vos colocás tu celular y este código QR te lleva a nuestra página de YouTube, a nuestro perfil de YouTube, y ahí tenés todo el programa, los otros programas anteriores, los bloques por separado, Así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Fiorella, en el proyecto de ley se habla de eficiencia cuando quieren hablar de esto, pero al mismo tiempo se dice que la ley establece que todos los funcionarios van a pasar al Ministerio de la Familia. Entonces, ¿de qué eficiencia hablamos si al final va a ser lo mismo nomás? Se van a juntar todos en uno solo. ¿Cuál es la eficiencia? Totalmente absurda y mentirosa. Creo que nadie duda de que la descentralización de los servicios estatales son los eficientes, los correctos y los necesarios en todo tipo de política y por supuesto también en este tipo de políticas, ¿verdad? Es mentira que quieran fusionar para mejorar. Al contrario, lo que buscan es invisibilizar, porque en realidad debemos también saber
Porque por supuesto la gente está en su día a día, Leo, no puede entender. El Ministerio de la Mujer no es un ministerio que se dedica solamente al asistir. No, por el contrario, quienes defendemos las políticas que fortalecen la necesidad de un Ministerio de la Mujer ahora, justamente lo que sabemos es que nosotros debemos prevenir, nosotros debemos, como dijo la colega anteriormente, nosotros necesitamos estar en la mesa de debate de las políticas públicas nacionales que logren fortalecer en todos los aspectos el empoderamiento de la mujer, que en el Paraguay, según el censo de su propio gobierno, es quien dirige en el mayor de los casos la canasta familiar, la familia. Este es un país, el Paraguay es un país de madres solteras en su mayoría, de niños que se educan con sus abuelas o con tíos porque sus padres han tenido que emigrar al exterior en busca de mejores oportunidades laborales. Ese es el Paraguay real, lastimosamente. Sí. Ojalá algún día ya no necesitemos. Yo te digo, como liberal, yo soy liberal, yo soy concejal del Partido Liberal Radical Auténtico. Yo creo que el Estado, por supuesto que debe achicarse, creo en ideología, estoy convencida de eso, pero no, eso no significa que vos al fusionar lo estés haciendo. Al contrario, la problemática social va a aumentar y por ende el costo también, porque aparte, eso tiene un costo para el Estado. Rosana, esta ala dura del cartismo, digamos, Leite y compañía Isabela, ¿crees que van a influenciar para que Peña, porque creo que Peña dijo que iba a vetar esto, sí, ¿no? Peña dijo que iba a vetar. Entonces, ¿cómo ves vos internamente esto? Bueno, ellos, por lo que pude escuchar a través de los medios de comunicación, sostienen que durante sus campañas políticas fueron prometiendo el tema del Ministerio de la Familia, ¿verdad? Y que en su pasar por las campañas proselitistas se promete y ellos están con ese tema de que quieren asumir esos compromisos. Por eso yo no creo y dije y me referí a las conquistas realizadas de los distintos gobiernos desde Guasmosi, con su creación del Ministerio de la Mujer, que pasaron por varios... Secretaría fue primero. Que fue primero Secretaría y que duró 20 años la transición para que podamos ser ministerio. Imagínate, todas las conquistas que hemos obtenido son derechos adquiridos que están dentro de la Constitución Nacional. Nosotros no estamos hablando de algo que está fuera de la Constitución Nacional, que garantiza esas políticas públicas, que el Estado tiene que también responsabilizarse, así como también debe armar unas campañas de capacitaciones para toda la población, porque en el caso de la violencia, como tuvimos en el 2023, casi 45 feminicidios y que disminuyó, pero a 5, 6%, ¿verdad? Lo que disminuyó, pero eso sigue, quiere decir que si somos 6.200.000 habitantes, la mitad son mujeres, es mucho que mueran al año 40 mujeres. Es mucho. Entonces, se tiene que hacer políticas públicas, se tiene que seguir visibilizando esta realidad. No podemos querer tapar el sol con un dedo. Yo creo que tenemos que nosotras, todas las mujeres paraguayas, ser conscientes de eso. Y me voy a otro punto importante del cual también nosotros refutamos y queremos que se archive o que se retire este proyecto que está mal hecho, primero no tiene una exposición de motivos, como dije, no dice nada, es una cáscara, no tiene absolutamente ningún contenido social, político, técnico, como para decirme, vamos a trabajar desde las fusiones de esta manera. No existe. Vamos a hacer por el camino, te responden los que escribieron este mamotreto jurídico legislativo. Bueno, y otro de los puntos principales es que también, al ser un órgano rector el Ministerio de la Mujer, eso también en el interior del país trasciende. Y nosotros sabemos que con la descentralización, que fue un logro importante, la Constitución del 92 también, en el marco de la modernización del Estado paraguayo, la descentralización incluía también las políticas públicas que tenían que ver con la mujer, como por ejemplo la Secretaría de la Mujer en las gobernaciones, sí. Algunas secretarías o direcciones en los distintos municipios, que eso se iba conquistando de a poco, que llevó un tiempo largo, no es que de la noche a la mañana ya tuvieron todo su Secretaría de la Mujer, eso fue gradualmente dándose. Si cae el Ministerio como institución del Estado paraguayo,
Y dentro, que es importante, dentro del gabinete social de los gobiernos de turno que llegan y presentan sus políticas públicas, esto va a ser también como cascada van a caer las demás instituciones que están trabajando en el interior. Entonces hay que repensar para tomar ese tipo de decisiones de presentar estos mamotretos. Tenés que saber de qué se trata. ¿De qué se trata una política pública que hoy tenés el problema de la violencia, de la falta de empleo, de las desigualdades con los salarios, de la falta de oportunidades para ingresar en los cargos públicos o privados? Hay No, es que, perdón Rosana, es que en realidad no es ni una promesa electoral ni nada, es una agenda que Es ellos una tienen. agenda, ellos saben muy bien y ahí yo me voy a Una decir... agenda antiderecho, digamos, clara. Es una agenda No, ni antiderecho. no saben, mira que acusan de globalistas, nos acusan de globalistas. Sí, imagínate. Ellos ni no saben qué es globalismo. No te digo, Leite, entiendo que es un muchacho conocedor, un señor conocedor del tema globalista, porque él estuvo en el exterior. Pero el caso de esta señora Lizarela, discúlpame, Leo, no puede ser que tengamos ese tipo de legisladora que solamente parece que tiene un resentimiento hacia la mujer. Parece que tiene algo, porque presentar estos mamotretos desde la óptica de una mujer que cree en una visión que somos todos globalistas, satánicos. No, yo creo que hay personas que tienen que ver también por dónde están transitando en la vida. No, es que ella... No, ni siquiera consulta, porque vos tenés que consultar por lo menos con alguien sobre tu realidad social. No es que solamente vas a festejar el Día de la Mujer Paraguaya o el Día Internacional y te vas a poner todo fashion. No es un festejo, querido, no es un festejo. Esto es un día a día que estás luchando contra la problemática de la mujer paraguaya, que sufre culturalmente el machismo, las desigualdades, porque es una realidad. Quiero poner un video y vamos a opinar, porque tiene que ver también en este caso con el Ministerio de la Niñez, en todo caso, cuando se habló en la semana y habló justamente Leite sobre el criadazgo, que realmente da asco. Porque él lo hace adrede. Yo le conozco muy bien a Leite, hace más de 20 años le conozco, él era oviedista, le conozco súper bien. Vamos a escuchar lo que dijo. Mañana la OMS nos hace llegar un memo diciendo que el tereré nos va a dar cáncer a todos los paraguayos. ¿Ustedes creen que si nosotros sacamos una ley acá para prohibir el tereré, igual nosotros no vamos a tomar tereré? Esta es una ley antinatura, anti-Paraguay, anticultura paraguaya. Es parte de nuestra problemática, pero también es parte de nuestra identidad. No criminalicemos una nueva figura que es parte de la paraguayidad como el... O sea... En realidad no criminalizamos nosotros, es un crimen. No es que... No, para poner en contexto por el Lozano, nomás se estaba hablando de la ley, del criadazgo se estaba hablando, y él comparó el tereré antinatura, dijo. Sí. Y que comparó con el fútbol. Díganme. Pero la niñez no se puede comparar con ningún tereré ni nada. Lo que se legisla para la niñez, como dice la Constitución Nacional, el interés general del niño y la niña. No podés hablar de que es una costumbre, porque la experiencia que se tuvo con el criadazgo en una época fue de que muchos abusaban de las niñas y los niños. Exacto. Eso es lo que uno quiere resguardar. O le esclavizaban o le pagaban. Tener mucho cuidado en la narrativa y en la palabra, porque la palabra tiene poder. Entonces, un legislador de la categoría de Leite no puede hablar así en esos términos. Yo creo que él tiene que reflexionar porque esto no puede ser una forma de decir, de que tomar naturalizando. Mañana la 5.777, que es la ley que sanciona también la violencia, el feminicidio, 15 formas de violencia, esa ley también se va a empezar a fijarse, aquella de estos mismos diseñadores de este mamotreto jurídico van a empezar a fijarse también para eliminar porque no les gusta. Es decir, van a querer en un proyecto, luego seguramente en eso que ustedes 2 días están hoy hablando, es una agenda. Posiblemente sea una agenda, ¿verdad? Pero nosotros, pues los paraguayos, las paraguayas nos caracterizamos de saber defendernos de las agendas de todos aquellos tiranos que quieran venir a someternos o tiranas que quieran venir a someternos. O sea, nosotros estamos preparados. Como una vez me preguntó Alejandra, me preguntó cuando estaba Gloria en un programa, ¿cómo estamos nosotros preparados para enfrentar esto? Y bueno, yo pertenezco a la generación
de la juventud que quiso un ministerio, ¿verdad? Y nosotros nos fuimos a luchar por ese ministerio. Nos fuimos en la Junta de Gobierno del Partido Colorado a pedir para que Cristina Muñoz sea la primera mujer ministra con rango de ministra, secretaria con rango de ministra. Y estuvimos todas las mujeres de los distintos partidos políticos, organizaciones sociales, las coordinadoras de mujeres. Tengo que hacer una pausa, Rosana. Y luego, pero déjame llegar para cerrar eso, ¿verdad? Y luego de ahí vinieron otras mujeres también muy dignas que supieron llevar el ministerio adelante, como Gloria, que abrió los albergues. Sí. Porque cuando el plan de violencia se tenía que implementar, lo primero era dónde va a ir la mujer para resguardar su familia ante la persona que le está pegando, ¿verdad? La pareja o la expareja, cómo se va a asegurar su vida, llevándole a algún albergue. Y ahí se crea el albergue, que hoy es una realidad, que gracias a eso también nosotros en Asunción construimos como concejalas un albergue para las mujeres víctimas de violencia. Esas son las políticas públicas y las mujeres tienen que saber, la mujer paraguaya, que tienen un lugar donde resguardarse. Lastimosamente, eso todavía no está en toda la República. No, vamos a hacer la última pausa y ya volvemos. El tiempo, quise decir, es tirano en la televisión, nos quedan 5 minutos nada más. Es así, pero son así. 5 minutos nada más. Estoy encantado que estén estas dos mujeres acá, han defendido muy bien, les agradezco mucho con muchísima coraje y además con argumentos, como dice dato mata relato. No sé si te quedaste con las ganas de opinar de Leite. Me quedé con las ganas de opinar de Leite. Dale. Sí, realmente me quedé con las ganas. Primero que nada, recordarle al senador, tendrá él seguramente fueros y una silla en el Senado, pero creo que desconoce por lo visto de sentencias internacionales. No somos nosotros quienes decimos que es un crimen, el criadajo es un delito, y el Paraguay ya tiene condenas internacionales. Una vergüenza lo que sucedió en el Senado. Pero Leo, quiero reflexionar sobre también lo que vos dijiste, y con ese mensaje me quiero despedir de la gente. Yo sí creo, Leo, también que es una agenda cargada de odio, es una agenda cargada de antiderechos, es una agenda que pretende, lejos de avanzar hacia el progreso de la familia paraguaya, que está constituida de manera diversa, aunque a ellos les asuste la palabra diversa, la familia paraguaya es diversa, la familia paraguaya tiene panoramas que no son posiblemente los ideales para una propaganda televisiva, son madres solteras, son madres que salen a la mañana temprano a traer el pan para sus hijos, solas que regresan, son abuelos que se encargan de los niños. Esa es la realidad paraguaya. Sacarle la fuerza al Ministerio de la Mujer, ellos saben muy bien que es bajarle de rango, porque ellos saben perfectamente que en realidad el Ministerio de la Mujer se sostiene por cooperación internacional, y es eso lo que quieren ellos, que se deje de recibir. Y ojo, no solamente el Ministerio de la Mujer, también el Ministerio de la Niñez. Hace poco estuvieron inaugurando un puesto nuevo para atención a adolescentes que tiene financiamiento internacional. Esa es la verdad. Nosotros no tenemos miedo de decirlo, porque nosotros no tenemos absolutamente ningún funcionario que responda a nosotros. Nosotros venimos acá a defender nuestra familia, y la familia paraguaya es la mujer paraguaya, son los niños paraguayos y son los jóvenes. Esa es la verdadera familia paraguaya. Gracias, Fiorella. No puedo dejar de preguntarle, porque estamos ya cerrando el programa, sobre la intervención de la municipalidad. Aunque sea un minuto cada una, decime. Bueno, nosotros estamos esperando la decisión de la comisión que ya se conformó en la Cámara de Diputados por el tema de la intervención a Asunción, y creo que es muy oportuno. El dictamen de la Contraloría General de la República tiene observaciones que dicen de que no existen documentos respaldatorios, que esa cuenta única no puede ser porque va a gastos corrientes, y que se utilizó no solo la ordenanza del 2018 de la municipalidad, sino una resolución, por lo cual va a otros rubros esa cuenta única. Y de hecho tenemos el claro ejemplo de lo que pasa con los jubilados, que el dinero que se le descuenta a los funcionarios para pagarle a los jubilados, los funcionarios activos, va a la cuenta única. Y en la cuenta única se hace un revuelo, un desastre. ¿Y dónde va ese dinero? No va donde tiene que ir. Entonces, esto es lo que nos da la pauta. O sea, ¿está de acuerdo con la intervención? Por supuesto que he solicitado en su momento la intervención, pero nunca pudimos tener los números. Y también decirles que vamos a seguir en la lucha, que no vamos a dejar de perseguir la transparencia y que se hagan bien la gestión administrativa. Hay realmente
evidencias de que no se están haciendo bien la administración del municipio, como también la utilización de esos bonos, los préstamos, porque no se ven las obras. Y yo puedo dar, es un tema que tenemos, un tema para debatir. No, un tema por supuesto, entero. yo solamente... Vinimos hoy por el tema de la mujer, Sí, en donde nos estamos ustedes son viendo. concejalas, No, yo también con gusto, trabajando. sí. Y sobre el tema también quiero decirle de que vamos a seguir en esta lucha por la transparencia. Fiorella. Leo, nosotros hemos pedido en su momento la renuncia del intendente como bancada del PLRA. Posteriormente a eso hemos votado a favor de la intervención. Anterior a eso, particularmente ya hablando desde mi banca de Fiorella Forestieri, voté en contra de la emisión de bonos, voté en contra de la ampliación del préstamo, voté en contra del balance. A mí realmente me da mucha lástima nada más esta mezcla que se vuelve a hacer de una intervención que vuelve a confundir en la intención real, porque lastimosamente no tengo la bola de cristal, tampoco tengo fueros, por eso hay muchas cosas que no puedo decir, pero tengo mucho miedo que sea Prieto realmente acá a quien estén buscando quitar, y creo yo que todo, y lo mismo pasó con Katia, y pueden, y también si lo llegan a hacer con un Colorado, seguramente voy a emitir mi comentario. El voto es el que llega a ocupar un espacio con la legitimidad del voto se debe respetar. Vivimos en un estado de derecho representativo, a veces habrán personas como Leite que a mí no me representan, pero no por eso cuando mi mayoría sea mayoritaria temporalmente, yo puedo hacer lo que se me antoje porque eso no corresponde. Absolutamente. Así en 10 segundos. 35.000 millones de guaraníes solicitó de nuevamente de préstamos sin pasar por la Junta Municipal. Es decir, no están funcionando bien la administración que él está llevando. Entonces se tiene que cambiar. O renuncia o se le interviene, viene el interventor, hace lo suyo y se elige un nuevo intendente. Porque así no puede estar. Gracias, Rosana. Muy amable por tu tiempo. Fiorella, a vos también. Gracias, Leo, a vos por invitarme. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao. Made in Paraguay con Leo Rubín. Made in Paraguay, un programa con código. Fue presentado por Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Universidad Privada del Guairá, el poder de la excelencia. Gripsil, día y noche.